Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Yo estoy aquí súper acompañado con Joy Rivas, una artista visual, ¿no? De Colombia, ¿no? Vamos a dejarlo en el tema nacional. Que estás aquí en Cartagena por este tercer encuentro de investigadores de la fotografía, de historia de la fotografía de Colombia, ¿cierto? Trajiste acá una ponencia. Yo también estuve acá, también vine a hablar del tema de foto y parla, esto que estamos haciendo aquí, una parla a través de la imagen. Y bueno, obviamente invité a Joyce porque tiene un proyecto interesantísimo, visual, que también estuvo aquí el año pasado, ¿no? En el Museo Histórico, hizo su exposición. Y quiero que hablemos de todo eso, de la exposición, del tema creativo que ella realiza, de a quién le habla y de qué habla. Entonces, Joyce, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por aceptar la invitación. No, a ti mil gracias por la invitación. Eso, entonces vamos a ponernos aquí, si vas a hablar hacia acá, eso. Ok. Entonces, súper, estamos no sé a cuántos grados de temperatura, vamos a dejarlo que en 30, pero está caliente, muy caliente Cartagena y aquí tenemos un abaniquito de este lado que nos está refrescando. ¿Estamos bien ahí de Sí, temperatura? está perfecto. Cualquier cosa me avisa y acomodamos mejor el Dale, abanico. dale. Entonces, Joyce, yo creo que iniciaríamos, yo dije que yo inicié por una cosa, pero ahora vamos por otra. Entonces, vamos a hablar de ti primero, ingresemos a ti. Bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas a este tema de lo fotográfico? Bueno, yo soy artista plástica y visual de la Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, y posteriormente hice una maestría en estudios afrocolombianos en la Universidad Javeriana. ¿Cómo ingreso al mundo del arte? Por gusto, y también que ahorita hablábamos como de una pasión también por la filosofía. Entonces, cuando yo pensé en qué estudiar, tenía como el corazón un poco dividido entre si diseño gráfico o si filosofía. Entonces, creo que en el arte encontré ese punto en común, ¿no? Como estar pensando por qué el hacer, cómo se pueden producir reflexiones en torno a eso, y eso entrecruzado un poco con una pasión infantil que era la de dibujar. Entonces ahí decido estudiar artes. Ok, decides estudiar artes, pero ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu Bueno, yo entorno? soy bogotana, soy afrobogotana, de papá chocuano, mi mamá es de Córdoba, así que tengo de las dos costas y nací en Bogotá. Entonces, esa es como mi procedencia y ha sido bien interesante, aunque complejo también, como transitar entre esos tres mundos, si se le puede llamar así, que es la costa Caribe, el Pacífico y finalmente pues mi ciudad natal, que es Bogotá. Ok, y desde Bogotá, ¿cómo te sientes, digamos, desde la parte artística y creativa, sabiendo que, bueno, es el centro y están los grandes museos, hay mucho arte? Es decir, es un espacio como para ser muy creativo. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo con Bogotá, con esa ciudad, con tu trabajo artístico, todo eso que has bebido? O sea, cuéntanos un poco también en el parangón nuestro, por ejemplo, en Cartagena, donde uno dice, aquí no hay nada y no sé qué es cierto. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el centro? Bueno, si bien existen muchos escenarios artísticos y la movida del arte en Bogotá está creciendo cada vez más, pues está formando este distrito artístico de San Felipe, que también resulta un escenario muy interesante. Yo creo que finalmente cada espacio brinda unas posibilidades particulares. Por ejemplo, la decisión de exponer acá en Cartagena, exposición de la cual supongo que hablaremos Sí. más adelante, obedecía a unas lógicas específicas de mi proyecto artístico. Y si bien para uno, o sea, como que también para uno se agota Bogotá, ¿no? Y está bien lindo como poder entrecruzar y generar puentes con otros espacios y como mover el centro, ¿no? Como pensarse en otros lugares que sean acorde a los proyectos. Yo creo que empieza a tener más pertinencia eso.
Claro, voy a otra vez hacer la pregunta nuevamente porque me interesa eso. O sea, es como que, ¿tú crees que por haber nacido en Bogotá con este universo creativo tan claro, que sea sí, como espacios para crear artistas, eso te llamó para ser creativa con la imagen, con lo creativo, para definirte como artista, o crees que no, que viene por otro lado? Pues esa es una pregunta súper compleja, pero yo creo que viene, digamos que surja la necesidad de producir arte, eso se produce en todos los escenarios, en todas las ciudades. Ahora, no podemos desconocer las posibilidades que brinda la ciudad para madurar procesos, para los procesos de formación mismos, ¿cierto? No todas las ciudades tienen formación en artes y no debemos desconocer que el arte es algo de élite, ¿cierto? La formación misma, debería haber una democratización más de la formación, pero sin duda alguna estar en Bogotá da las posibilidades de acceder a la formación y a los procesos artísticos. Pero siento que también se están generando otras dinámicas lejos del centro, que es solo como girar un poco la mirada para que ello ocurra y para verlo, ¿no? Súper, no, muy potente eso. Bueno, yo creo que sí, entremos un poco como a tu proyecto artístico. En ese sentido, me gustaría saber como que, bueno, ¿por qué la imagen? O sea, primero el artista tiene como que elegir un medio para comunicarse con los demás. Y tú eliges la imagen, digámoslo. Oh, no, el dibujo, perdón. Tú estás hablando que inicias con el tema del dibujo y tal. Entonces, sí, hablamos primero de cómo encuentras tú como el medio para conversar con tu público. Bueno, yo cuando entré, quería ser dibujante, cuando entré a la formación en artes, había un interés muy fuerte frente al dibujo, pero siempre tuve claro que más bien obedece el proyecto a la técnica, o sea, como que la técnica está supeditada a lo que uno quiere decir. Entonces a veces el dibujo se queda corto, en otros casos la fotografía se queda corta, en otros incluso el video se queda corto, entonces como que le toca a uno ir expandiendo. O a veces la pertinencia es en torno al dibujo, entonces yo vuelvo constantemente entre las técnicas. Lo que sí es, bueno, detrás de esto hay una anécdota que siempre cuento y es que mi decisión de centrarme en hacer bien querer en fotografía, en el formato de fotografía y un tipo de fotografía muy particular que no es la que conocemos con cámara, obedece más, es como una exploración técnica que coincide con el cambio entre la fotografía análoga hacia la digital. Entonces en la universidad nos hacían un ejercicio que consistía en tomar una foto al día y ahí yo trabajaba con cámara análoga. Sin embargo, cuando entra la fotografía digital a Colombia, se agotan los insumos fotográficos. Entonces se agota el revelador, el fijador y especialmente el papel. El papel se pone súper costoso. Entonces yo decido empezar a hacer fotografía con escáner para cumplir como con ese ejercicio inicial. Entonces empiezo a escanear todo lo que había en la casa y a escanearme por partes, ¿no? Siempre hago el chiste que era un poco como Bart Simpson cuando encuentra esta fotocopiadora. Entonces siempre estaba como escaneando cosas y al final de un mes ya tenía un stock de imágenes con una apariencia estética muy agradable porque lo que produce el escáner o la técnica que llamamos escanografía básicamente funciona como tú que eres experto en el tema como un lente 1.8, ¿cierto? Con una profundidad de campo muy reducida y un entorno negro como que le da un aura y una atmósfera muy particular. Además, como los objetos se colocan
sobre un escáner y pues me gusta también explicar para los más jóvenes qué es un escáner porque tenemos ya la idea de que escanear es con el celular, Ajá, ¿verdad? sí. Pero para los que somos más viejitos, había un artefacto, dice la leyenda, que había un artefacto con el que podíamos escanear papeles, documentos. Entonces yo coloco objetos sobre este escáner y eso le da una sensación de flotar a los objetos, precisamente por esta horizontalidad. Espectacular, o sea, se me explotó la cabeza, es como que, Dios mío, ya entendí cómo hizo las fotos. Ajá. No, me maravilla también el hecho de que, claro, el objeto fotográfico o el objeto, la herramienta que hace imágenes, puede ser un escáner también. O sea, generar una imagen es escanearla también. O sea, Claro. es como llevar el concepto de lo fotográfico, de lo visual, de la imagen, de la construcción de objetos visuales a otro nivel. O sea, y fíjate que, disculpa que te interrumpa, ahorita estamos en un taller y estábamos mostrando referentes, de mujeres referentes, digamos que mujeres negras, de alguna manera. Mejor dicho, mujeres, mentira, mujeres. Y entre eso estaba tu proyecto. Yo llevé uno de tus imágenes, de tu exposición, y la pregunta que me hacían ellas era eso. Oye, pero ¿cómo hizo ella? ¿Cómo le tomó fotos ¿Cómo le hizo esa foto? Porque pareciera que tuvieran capas. No sé si tú montabas una cosa sobre otra o todos los elementos los montabas en el escáner y creabas la imagen. Hay varias formas de hacerlas. Cuando tengo todos los objetos, hago, por decir así, el conjuro de un solo jalón. Entonces coloco allí todos los objetos. Por ejemplo, en el amuleto de Bien Querer tenía todos los objetos y yo lo que iba era componiendo, que también, digamos, los tiempos de producción empiezan a ser un poco extraños, porque cuando tú haces una fotografía, de alguna manera tú tienes como la visual de cómo va a quedar. De hecho, tú ahorita que estabas en la labor de organizar la cámara, decías, bueno, aquí este es un buen encuadre. En cambio, con el escáner, lo que está pegado al vidrio es lo que queda escaneado. Entonces yo compongo desde arriba y a mí me toca finalmente esperar a que la imagen sea escaneada para tomar decisiones compositivas. Entonces es como jugar un poco a algo como que entre uno ve y no ve, o esperar hasta que se escanee la imagen, porque yo coloco unos tiempos de escaneo altos para lograr buena definición. Entonces siempre estoy escaneando a 1200 dpi y más o menos se demora 30, 40 segundos en pasar la barra del escáner. Entonces es como una espera allí, como desde un poco desde del misterio hasta que la imagen aparece en el computador. Entonces son unas lógicas fotográficas totalmente distintas a las que convencionalmente tenemos frente a un dispositivo como una cámara fotográfica. Súper. Y siento que tiene una súper, o sea, es muy similar el tema de la fotografía análoga con el tema del escáner, ¿no? Porque es igual, como que haces una foto, tienes el negativo, pero tienes que ir al cuarto oscuro. Entonces, me gusta mucho eso, pero ahora sí siento que 15 minutos podríamos entrar al tema del bien querer. Bueno, esas imágenes, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué ves necesario hablar de...? Cuéntanos sobre tu proyecto. Bueno, Bien Querer nace en medio de una crisis artística. Yo llegaba de Beijing, de una residencia que me marcó mucho, especialmente yo creo que en mi forma de autopercibirme. Y lo que ocurrió en Beijing es que cuando estaba allí como el segundo mes, empezaron a salir las raíces en mi cabello, ¿no? Y para quienes somos afrodescendientes, nacidas en los años 80, 90 incluso, casi que el regalo de cumpleaños, en mi caso fue el de 15 años, fue la alisada. Entonces yo me alisaba desde los 15 años y para ese entonces que tenía 34 años, pues lo había hecho toda mi vida. Y
como te digo, a los 2 meses empezaron a salir mis raíces y tomé la decisión como allí de no alisarme más. Entonces, esa fue como una primera inquietud, o sea, como, ¿por qué yo me aliso? ¿Qué sentido tiene? Yo desconozco profundamente mis raíces, yo no fui criada en un contexto afro, sino por el contrario, en Bogotá, con una madre desplazada. Entonces, digamos que se rompe muy fuerte el vínculo con esta identidad afro que reafirma de alguna manera algo que puede sonar tan trivial, pero que para las comunidades afro, raizales y palenqueras del país es tan importante, y es el cabello. Entonces llego acá a Bogotá, y lo que empieza a ocurrir también es que fue como tan impactante culturalmente China que yo no hablaba y no sabía qué proyecto emprender de allí en adelante. Tenía la necesidad de hacer un proyecto artístico, pero resultaba bastante complejo para mí. Entonces, yo había hecho parte de un proyecto muy bonito que se llama Bibliotecas Básicas de Cocinas Tradicionales de Colombia, y había realizado la portada de los libros. Para hacer la portada de los libros se me daba una hoja de vida de una sinopsis de qué iba cada uno de los libros, y yo había como tomado nota de un remedio porque estaba más cercana de lo indígena dentro del escenario en el cual me movía, como que lo sentía más cercano que lo afro. Entonces había un fragmento que decía que para el dolor de cabeza una corona de eneldo era un lindo remedio, y esa imagen se me quedó en la cabeza. Así que con este papelito me voy para la Luis Ángel Arango y empiezo a buscar este remedio que había sido descrito por un fraile. Sin embargo, pues empecé ahí como a buscar entre unos y otros libros, y terminé con un texto súper bonito de Luz Adriana Maya, que habla de los procesos de resistencia de los africanos y de sus descendientes durante la colonia. Y a partir de ello es que empiezo a indagar sobre las prácticas rituales. O sea, me parecía increíble pensar en brujas negras, y que además eso hubiera sido un proceso de resistencia o de cimarronaje, porque si algo me generó a mí mucha reticencia fue hablar del tema afro durante la universidad, y era como esta actitud de victimismo. En contraste, estos procesos de resistencia resultaban súper interesantes para mí, y allí nace Bien Querer. Ok, entonces Bien Querer, bueno, tu proyecto fotográfico que ya más o menos nos estabas abriendo ahorita, como ese espacio creativo de que el escáner, escaneabas. Quiero que debes seguir entonces por allí. Ahora explícanos cómo llegas al tema de, bueno, si Bien Querer quieres hablar del tema de estas plantas, ¿no? Encuentras a partir de un trabajo anterior como que este símbolo que comienzas a investigarlo. Entonces ahora cuéntanos cómo llegas como a ese proceso de, bueno, ahora quiero construir estas imágenes. Claro, cuando uno empieza a leer los autos de fe y las relaciones de causa, que son los documentos en los cuales me baso para mi proyecto, empiezan a ocurrir muchas imágenes mentales. Entonces, pues ir rastreando cada uno de estos conjuros me parecía una locura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir pensando en cómo una mujer utilizaba un conjunto de plantas y de objetos para amansar, para doblegar, para retener, para enamorar, para amarrar al hombre que le gustaba, me resultaba maravilloso. Y yo lo que empiezo a hacer es a rastrear en los textos
obvio, toca tener en cuenta que son los textos que se escribían dentro del Tribunal del Santo Oficio. Yo me baso especialmente en los de Cartagena, en los del Tribunal de Cartagena. Y empiezo como a tomar nota atenta de los conjuros que estas mujeres les decían a los inquisidores que hacían. Eso que se puede también complejizar este diálogo muchísimo, porque pues también las mujeres les decían un poco a los inquisidores lo que querían escuchar, ¿no? Pero pues indudablemente muchas de estas prácticas se llevan a cabo hasta el día de hoy y digamos que ahí es donde cobran validez. Entonces hago como un listado de ingredientes, empiezo a buscar y a rastrear estas plantas que en algunos casos tienen unos nombres distintos. En la época colonial se les llamaba de una manera y en la época actual de otra. ¿Cómo se le llamaba en la época colonial? Sí, digamos, hay una planta que se llama tostón, que hace parte de un amuleto que hace Paula de Guiluz para traer de nuevo al esposo de Ana. Pero en general era brujería, o sea, o ¿cómo se le llamaba a esas plantas en ese momento? Bueno, digamos que, y eso también se puede problematizar, en los textos inquisitoriales aparece como brujería o herbolaria. Eso. Se les acusaba a ellas de brujería, pero en la actualidad se le llama prácticas rituales, como para hacer un poco de justicia a esto que la Iglesia solo satanizó y condenó como brujería, pero también como conjuros, ensalmos, rezos, ¿no? Entonces es mejor dejarlo dentro del orden de las prácticas rituales para el amor en este caso. La verdad, yo quisiera que siguieras hablando ahí, pero claro, yo también tengo que sostener aquí la conversación. No, está muy potente, inevitablemente porque traes unos elementos históricos muy a lo actual a través de una imagen hecha en un escáner, ¿no? Escaneas todas esas plantas. Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo lograste como conseguir estas plantas? Reconocer que era esa la que estaban hablando ahí esos inquisidores en sus textos. O sea, ¿cómo ese proceso creativo ahí, investigación, creación, lograste como su cometido? Sí, después de hacer el listado de los objetos, por ejemplo, una chocolatera. Intento buscar una chocolatera como luce en la época colonial y esto es un estudio de tipologías, lo que realmente uno hace, o en diccionarios u otros textos empiezo a tratar de seguirle el hilo a una planta, como te decía, el tostón, como se le llamaba en la época colonial y en la actualidad me doy cuenta que es la misma menta poleo. Entonces cada ingrediente tiene un rastreo, una moneda, por ejemplo, que dice que lo chavo de Castilla. Entonces yo lo que empiezo es a rastrear qué es esta moneda, buscar en colecciones de numismática cómo, a qué periodo podía obedecer, cómo lucían las monedas en el siglo XVI o XVII, pedirlas prestadas a colecciones y a partir de eso tratar de recrear los conjuros de amor de nuevo. Definitivamente tu trabajo es impresionante, muy bello, porque digamos que viéndolo como una imagen y ya nos cuentas como todo ese detrás de cámara de la producción de la imagen, ahí podríamos ver el tema del bodegón, construir como un bodegón con cada una de estas piezas o elementos herbolarios, ¿no? Pero a la vez también todo ese tema histórico, literario, ¿no? De cómo encontrar en la bibliografía y la investigación histórica de todos esos elementos también que en su momento la colonia demonizó y satanizó, ¿no? Y hoy le das otra perspectiva narrativa y que a la vez estás hablando de historias de personas que todo el tiempo han sido invisibilizadas también y
y en ese mismo sentido como, sí, como antagonistas. Desde ese punto de vista, ¿son personas antagonistas o simplemente llegaron aquí al Caribe a hacer un trabajo y no eran nadie, no tenían alma? O sea, esto les da una posibilidad de ser protagonistas también, ¿no? Dentro de esta maraña colonial. Entonces, no, muy potente. Entonces, cuéntanos un poco ahora el tema, si se puede decir visual, creativo. ¿Cómo decides que va a ser una exposición? ¿Cómo decides, cómo ya entonces conectas el tema del escáner y de escanear todos esos objetos para este proyecto que, bueno, ya, que has conseguido? Bueno, ahí yo creo que tomó varias decisiones en términos formales. Una era el tamaño. Al usar escanografía hay algo que es bien interesante y es que si uno escanea con muy buena resolución, las cosas que son pequeñas, los detalles de las plantas se ven súper lindos, ¿no? O sea, como cambiar la escala resulta un valor agregado a estas imágenes. Entonces yo creo que esa fue una de las primeras decisiones que tomé. La segunda es que no quería que se viera como algo feo, ¿sí? Porque en muchos escenarios inicialmente me decían como, ay, pero es que la brujería es algo oscuro, feo, así, como que se vea el amarre. Y sentía que ese es todo el legado de este laboratorio llamado Colonia, que de alguna manera persiste y queda en nosotros, ¿no? Como la idea de lo feo y de lo bello, esa dualidad, o sea, como lo de Occidente es bello y todo lo que dista, no, incluso las prácticas rituales. Entonces, yo quería como darle un giro a ello y por eso me parecía tan pertinente que estas imágenes tuvieran cargadas de cierta aura de misterio, sí, pero de belleza también. Entonces esas como las decisiones que tomé. Y en material, cuando expuse en material, en un trabajo conjunto con Andrés, el director, nos gustó la idea de trabajar el recto y verso, que así se le denominan los textos inquisitoriales o en los documentos que son estudiados en términos de paleografía. Me parecía súper interesante jugar como con una adelante y una atrás. Entonces adelante iba la imagen y en la parte de atrás lo que hicimos fue imprimir el texto del cual salía el conjuro, la práctica ritual. Entonces, digamos que esas son decisiones positivas que de alguna manera nutren el proceso artístico. Súper. Y entonces la decisión de traerla a Cartagena, o sea, parece obvio, ya tenemos aquí 20, 30 minutos conversando, pero quiero escucharlo de ti. O sea, ¿por qué traer esa exposición ya construida? Son imágenes. ¿Cuántas imágenes son la exposición? En este momento son 7. 7. Entonces tú dices, listo, voy a llevar esa exposición al Museo Histórico. Logras tu exposición en el Museo Histórico, pero ¿cuál es tu necesidad de que eso esté aquí? Sí, bueno, ya lo hiciste allá, ¿para qué traerlo para Cartagena? Sí, yo creo que yo cerré como este viaje de ida y vuelta cuando logré exponerla en el Museo Histórico de Cartagena, porque de ahí surgieron estos textos, ¿no? Entonces, para quienes no saben, el Museo Histórico es el Palacio de la Inquisición y digamos que todos estos documentos se producen en el marco de este espacio que persiguió las prácticas rituales que no obedecían a la religión católica. Entonces me gustaba la idea de sentar un precedente y si bien son unas voces masculinas las que allí producen todo esta empresa llamada Inquisición, pues me parecía súper válido que fueran las voces de estas mujeres a través de estas imágenes las que debían estar allí albergadas en este espacio. Súper. Entonces, bueno, eres una creadora, tienes un proyecto obviamente visual, pero también investigas o haces investigación, ¿no? Entonces, por eso estuviste en el encuentro de investigadores de la fotografía, ¿no?
Sí. ¿Cómo es allí esa exposición tuya? Ya no es una exposición visual, sino que es un texto más investigativo. ¿Cómo haces eso? Pues para mí fue súper importante participar de este encuentro que además vuelve y ocurre incluso, se da en la misma sala donde estuvieron expuestas estas imágenes y para mí era maravilloso como poder contar desde ahí mismo el proceso, porque yo creo que son dos escenarios distintos. Uno en el que la persona va y aprecia la serie fotográfica y tiene algunas intuiciones o lee el texto de sala, aunque yo lo evito, yo más bien coloco unos audios con unos alabados que van contando de qué va la historia detrás de estas imágenes, que en este caso en particular para esta serie fue un proyecto muy bonito que hice con Aurora Casierra, que es una cantadora que está radicada en Bogotá. Entonces con ella lo que hicimos fue componer unos alabados para rendir de alguna manera un homenaje a estas mujeres y contar de qué iba cada práctica ritual. Entonces ese es un escenario donde el espectador se enfrenta a las imágenes, pero para mí, que es más importante, son los diálogos que se pueden suscitar a partir de estas imágenes. Entonces, participar de este encuentro, sin duda alguna, empieza a hacer eso, ¿no? A ampliar el discurso que va mucho más allá de la imagen y poder producir reflexiones tanto en el público que hizo parte de la exposición como cualquier persona, especialmente en estos escenarios académicos, sobre todo el tras bambalinas que hay en torno a estas imágenes. Sí, y muy lindo también que hayas experimentado a partir de tu cuerpo, digámoslo así, el inicio de bien querer, ¿no? Porque planteaste de China, mi cabello está creciendo algo aquí que no entiendo, el tema del alisado, pero terminas creando una exposición sobre temas coloniales de una ciudad en la que de pronto desconocías, no naciste acá y tal. ¿Sí ves? O sea, ¿cómo sientes tú? ¿Tú crees que el arte es eso? ¿El arte habla más de uno que de los demás? ¿Es así? Yo creo que el arte habla de uno y de los demás. O sea, es como un viaje de ida y vuelta. Claro, indudablemente aquí hay en estas, como lo dice Luz Adriana Maya, en estas prácticas unos procesos de resistencia, ¿no? Y yo creo que en mi trabajo también he aprendido como a entender eso, las raíces. ¿Por qué no? Yo siempre decía, ¿por qué no sé de mis raíces? Esa fue la gran pregunta con la que inicié este proyecto. Y creo que a partir de este proyecto voy dándome cuenta de por qué no sé de ellas. Y es un racismo sistemático, estructural, que empezó en la colonia y que se ha perpetuado por siglos. Entonces es como que habla de mí, habla de estas mujeres de la colonia y habla de muchas mujeres que hoy en día siguen haciendo estas prácticas, siguen jugando en estas lógicas. Nosotros somos mucho producto de ello. Siempre les estoy diciendo, incluso a mis estudiantes, que tenemos la misma lógica de la gente en la colonia, y es que iban al médico y les decían, tiene tal cosa, pero iban donde la bruja que los cuidara. Y nosotros somos así, vamos al médico y luego vamos donde la abuela y le decimos, abuela, me duele aquí, y el médico dice que tengo esto, ¿qué hierba me recomienda? Entonces es como todo eso nos atraviesa. Entonces creo que habla de todos, habla de esta sociedad cartagenera, de los siglos XVII, 16 y 17, pero también habla de nosotros en la época contemporánea. Sí, y siento que, bueno, todos, bueno, aquí en el Caribe, podría hablar en el Caribe, esa botella de Contra. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando era más joven,
había una botella con un montón de matas y no sé si era alcohol que le echaban. Alcohol no para beber, sino alcohol etílico. Y siempre era como, ¿te pasó algo? Contra. O sea, y digamos que mi abuelo es negro, viene de Sucre y tal, pero es como que, oye, eso siempre ha existido, siempre ha estado muy en lo doméstico, en la familia. De pronto se ha perdido hoy más, se ha perdido porque ya siento que estamos desligados un poco de ese, bueno, desde mi familia. Pero sí es cierto, o sea, a pesar de todo, sigue existiendo una relación. Imagínate, ¿hace cuántos años no pasó la colonia? Pero está allí en nosotros, ¿no? Y fíjate que también, bueno, como el sistema de salud es tan malo, la gente se automedica y prefiere mejor, sí, el brujo, el chamán, el herbolario, que pedir una cita que no se la van a dar. Entonces, súper potente eso. Quería ir ahora a otro lugar y es como que, oye, pero ¿por qué? Si el sistema nos quiere blanquear, si el sistema es racista y tu cabello te estaba ahí como queriendo existir desde su elemento afro, negro, ¿cierto? ¿Por qué no doblegarse y ser felices en el sistema que nos dice que para ser felices hay que ser hay que buscar el blanqueamiento? ¿Por qué como que el dolor? ¿Pero por qué elegir el dolor? No sé, de pensar, de ser creativo, de generar una obra y como ir a contracorriente. Y te lo pregunto a una persona que todo el tiempo está yendo a contracorriente y le es más difícil todo, obvio. Entonces, porque las relaciones van a ser más complejas, siempre van a decir, ay, ahí viene el que critica todo. Sí, ay, ahí viene el diferente. Ay, sí me explico, o sea, es como... Yo incluso siento que es al contrario. Es más difícil mantenerse con la cabeza agachada, ¿sabes? Es como si no tuviéramos otra opción. Uy, yo creo que es de las preguntas más difíciles que me han hecho alguna vez en alguna presentación o en alguna charla y está dada por ti, porque siento que a veces quedarse en silencio es más duro, ¿no? Es como que te carcome, te vas, te entristeces. Al menos si dejas un precedente de algo, al final del día, con todo lo que pueda ocurrir, con todas las incomodidades que hayas generado, al final del día dices, hablé, lo dije. Y yo creo que eso es absolutamente más válido y nos mantiene más tranquilos, vivos, aunque pareciera inicialmente difícil. Yo creo que yo he sido una mujer que cayó por muchos años. Yo fui criada en un colegio de monjas y siempre como que el más mínimo gesto, ¿sabes? El más mínimo pensamiento, una risa, se podía volver problemática, y durante mucho tiempo callé, me doblegué, como dices tú, agaché la cabeza, y eso en teoría mantenía más tranquila a mi mamá, me mantenía más tranquila a mí, pero solo cuando encuentro este proyecto es como que me siento viva, que me siento más tranquila. Y finalmente, más allá de la tranquilidad, me da mucha felicidad. Como que digo, bueno, aquí estoy haciendo algo, y muchas veces he sentido que así como en los textos se redacta las voces de esas mujeres, se escribe como si ellas hubieran dicho. Otras veces he sentido que es como si estas mujeres quisieran que hablara de estas prácticas. De hecho, una vez tuve una gran pregunta y era si realmente a ella les hubiera gustado que se hablara de esto, ¿no? Y eso habla mucho como de la ética del investigador, investigadora, o de una como artista. Pero como que todo ha sido, como que encuentro rápidamente en el texto, cuando abro, es como, ay, aquí está esta práctica ritual, como con una facilidad, o algunos objetos que es como si lograra intuir que de alguna manera esto tenía que salir a la luz. No, también hay que pensar, estoy pensando,
Estaba poderosa la vaina. Vamos a ver en cuánto vamos aquí. 42. Vámonos, me faltan 10 minuticos. Déjame pensar. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? No, está brutal. No sé, ¿quieres hablar de futuro? Como que qué viene ahora. Sí. Entonces, querida Joyce, estamos aquí analizando toda esa práctica artística. Cuéntanos un poco, bueno, qué viene ahora, cómo ves el futuro. No sé si estás en esa obra, quieres que esa obra siga creciendo. ¿Para dónde van tus caminos? Pero me interesa mucho otra pregunta, pero ahora la hago. Listo, dale. Bueno, bien querer por lo mismo que te decía ahorita, es como que fue una puerta, es como la caja de Pandora que se abrió ante mí. Bien querer es una serie más grande. A veces me gustaría avanzar más rápido, pero como te contaba, buscar una chocolatera de los siglos XVI, XVII, pues te imaginarás que es todo un tema y que además me permitan como tenerla un tiempo para poder escanearla, como con lo que puede implicar también en términos de conservación. Pero también, si no ese es el caso, entonces sí se construye, como uno contacta a un experto en el tema que pueda martillar una chocolatera, como se hacía en el siglo XVII. Entonces, eso es lo que hace que Bien Querer vaya tan lento. Sin embargo, pues hay unos bocetos, está Mal Querer. Mal Querer es como la antítesis de Bien Querer, porque Bien Querer está enfocada en enamorar, amansar, de obligar al hombre, pero siempre como en enamorar, ¿no? Como en retener a esta persona. Y Mal Querer, por el contrario, es precisamente para alejar, para ahuyentar, para que el hombre se desenamore. Y ello tiene como unas connotaciones muy fuertes. En algunos casos, las mujeres querían que sus amos se desenamoraran de ellas para que no siguieran accediendo carnalmente, o un matrimonio impuesto también. Entonces, ese es Mal Querer. Y tengo también en tintero una que va a involucrar tanto hombres como mujeres, que se llama La Buena Ventura, y que son prácticas rituales para ganar los juegos, para ganar las apuestas, para ganar pleitos judiciales y para obtener la libertad. Entonces este escenario está un poco más ampliado, como te decía, y son prácticas no solo de mujeres, sino de hombres también. Entonces eso, también por ahí ya estoy indagando sobre los procesos de manumisión, así que es probable que también haga un proyecto sobre ello. Habría dos cosas, y es el tema del amor, porque está muy dentro de esto que estás planteando, y lo planteas desde las mujeres y las relaciones, pero dentro de la colonia, ¿no? Cómo la mujer, qué lugar tenía la mujer en ese espacio. Y entonces, si se supone que el poder colonial es patriarcal, pues obviamente las mujeres no tenían una manera de relacionarse sino a partir de lo herbolario, ¿no? Esta práctica, esta práctica herbolaria, ¿no? De a partir de esto tratar de conseguir algo, ¿no? Con esos. Pero obviamente es como una cosa muy, ¿cómo podríamos decir? No es un elemento fáctico que tú sepas que si haces A, obtienes B. En cambio, bueno, el poder sí es fáctico. Es como que vaya y metan de presa a esa persona. Desde lo patriarcal, el hombre colonizador tiene esa posibilidad. Pero tú no tienes ninguna posibilidad de poder dentro de esa estructura. Entonces aparece lo herbolario. No sé, estoy haciendo como un análisis más interpretativo. Pero era como, la pregunta va hacia el amor patriarcal. O sea, de pronto hasta tu obra también está hablando de que el amor sigue siendo patriarcal, no son los hombres los que van y conquistan mujeres, ¿no? Y conquistan muchas mujeres, no se deciden solo por una, tienen esa posibilidad de elegir y tener el harén de mujeres. Y está lo herbolario para permitir como que, no,
¿Tú crees que vas aquí a tener la posibilidad? No, señor, te vas a quedar conmigo. O sea, me parece súper interesante eso también. Sí, yo creo que si uno hurde en los archivos y en la sociedad en general, vemos ahí unas dinámicas y unas lógicas de poder bien interesantes y una movilidad. Entonces, como que podría hablar de muchas cosas al respecto. Una es a la que tú en particular te refieres y es como si bien el hombre tiene el poder, ¿no? Social, visiblemente ante la sociedad, es como si en los escenarios íntimos la mujer tiene el poder, ¿no? Entonces, esta idea del poder desde enamorar y desde enamorar con plantas, con objetos, con amuletos, ¿cierto? Entonces es como si hubiera, como de alguna manera en el hombre, un control frente a la posición y a lo matérico, y es como si las mujeres estuvieran como de manera tácita, dominando como el mundo de lo espiritual, ¿no? Y de los sentimientos, si se le puede llamar así. Entonces, eso a mí me resulta fascinante, pero también yo creo que es clave hablar acá y es de la movilidad social que las mujeres podían obtener haciendo estas prácticas, vendiendo y ofreciendo este tipo de rituales. Entonces vemos que hay varias mujeres que en la sociedad cartagenera logran ascender, escalar socialmente porque vendían estos conjuros. Entonces, eso les permitía en algunos casos obtener la libertad o después de obtener la libertad mantener autonomía financiera, que esto es maravilloso. Pero también en algunos casos empezaban a tener renombre entre las clases altas por ser expertas en doblegar de tener dominio más bien sobre la naturaleza para amansar a un hombre o para enamorar a los hombres, ¿no? E incluso avanzando un poco más, habían mujeres que podían tener 2 o 3 hombres producto de que estuvieran a merced de ellas y de esta aura que les confería estos rituales. Claro, y ahí se me vienen unas ideas a la cabeza, como que si la colonia tenía muy claro qué tipos de cuerpos eran, digámoslo así, legítimos socialmente, como la blanquitud, los ojos azules, o sea, todo eso es lo bello. ¿Por qué hay historias de que colonos se metieron con mujeres negras, mujeres, cierto, tuvieron también relación amorosa? O sea, ¿por qué? O sea, y obviamente no podemos, o sea, ligarlo solo a lo herbolario como uno de las causas o factores. O sea, está la emocionalidad, la gente se enamora y ya, o sea, cierto. Ajá. Entonces, como que hay unos elementos que superan todos esos elementos de poder, ¿no? Y que va un poco a lo que tú planteabas al principio de tu elemento identitario, es como que el cabello me jaló y me dijo como que, hey, mira que esto también eres tú, ¿cierto? Uh-huh. Eso me parece muy potente y entonces la gente también, yo siento que entonces en la medida que tú vas viviendo te vas encontrando. Uh-huh. Esos colonos que vinieron de España en esa época colonial, que los enviaron o qué sé yo, se encontraron con una cosa acá que no era tanto como le contaban allá en Europa, ¿no? Entonces sí, tienen que guardar la compostura en lo público, pero en lo privado tenían otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces es súper interesante ese elemento también que yo a veces no lo siento así. No, que nos invadieron. Sí, claro que nos invadieron, pero también aquí hubo unos encuentros y hay se me olvidó el concepto académico, pero sí, hay un encuentro y esos saberes también dialogan, uh-huh. ¿no? Entonces, no, era más que una pregunta, como dice la gente, es un comentario. No, pero sí es muy interesante lo que tú dices porque, bueno, no podemos desconocer los procesos de exotización que existen, pero también hay un montón de mujeres súper interesantes, súper audaces,
muy inteligentes, que supieron jugar sus cartas, que también es eso, ¿no? Como que esas historias siempre están soterradas, siempre están silenciadas, ¿no? Paula Eguiluz es solo una de ellas, es la más famosa porque es el que está parte del expediente completo, que era una mujer súper sagaz, que ponía siempre en cisma el Tribunal de Inquisición, entonces siempre contestaba muy audazmente y les decía cosas como: si les preocupa tanto el diablo, yo se los ayudo a buscar, o si a ustedes les preocupa tanto esta idea del demonio, a mí me interesa hacerme amiga del enemigo de mi enemigo, ¿sabes? O sea, siempre estaba ahí como poniendo a temblar el tribunal. Pero esa sagacidad fue la que la llevó también seguramente a involucrarse con Joan de Eguiluz, que fue con quien ella se casa. Está la versión brasilera de esta mujer que es Chica da Silva, que también la tenemos en la cabeza. Y seguramente, insisto, como ella, debieron haber un montón de mujeres súper sagaces. Recientemente se ha investigado sobre cómo eran las mujeres quienes demandaban la libertad y hacían los procesos de manumisión ante los tribunales y sacaban la libertad de sus esposos y de sus hijas o de sus hijos. Lograban obtenerlo y era con argumentos legales. Entonces estamos hablando no de un negro o negra pasiva, ¿cierto? Estamos no hablando de afrodescendientes pasivos, sino de gente activa socialmente y muy activa jurídicamente, con un montón de argumentos legales para poder obtener la libertad. Y eso yo creo que se relaciona muy bien con la pregunta que tú me haces, y es, pues uno decide si es un factor o un agente pasivo en la sociedad, con todo lo que eso pueda implicar. Pero si te hace feliz ser un agente activo, así sea contracorriente, pues hay que hacerlo y no queda de otra. Súper, no, muy poderoso. No, aquí podríamos seguir conversando y hablando sobre este tema. Habría que ver tu exposición. Si no pueden verla, ¿cómo puede la gente acceder a ella? ¿Cómo te encuentran en redes? En redes me encuentran Joyce Rivas Medina. Allí estoy posteando constantemente información sobre los lugares donde estoy exponiendo, y pues nada, invitarles a participar de diferentes escenarios artísticos, tanto privados como públicos, donde sin duda alguna circulan no solo procesos míos, sino procesos de otras personas y diálogos en torno a y temas relacionados con los africanos, sus descendientes y los procesos de resistencia. Yo creo que finalizamos. Estuvo bien. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo que se te quedó en el tintero? ¿Está todo bien? No, yo creo, a ver. No, todo bien, sí. Súper. Entonces, no, muchísimas gracias, Joyce. Este fue un Foto y Parla súper interesante. Me encanta tu voz. Acá te estoy escuchando y es como, muy musical, muy poderosa. Entonces, no, muchas gracias. Quedamos así en contacto con este nuevo capítulo de Foto y Parla que próximamente estaremos posteando. Ah, no, ya. Si ya lo posteamos, ya no digo eso. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo Foto y Parla. Gracias a ti por la invitación. Eso, súper bien.